Porque tiene que ser. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo están? Hola, Lady, hola, Daniela, ¿cómo están? Hola, Valentina. Muchachos, esperen por acá. Bueno, mientras se van conectando todos los compañeros, bueno, el día de hoy ya sabemos que vamos a mirar algunos ejemplos que corresponden a tuberías en serie y en paralelo, ¿cierto? Recordemos lo que vimos en la clase anterior, que la clase anterior estuvimos hablando de tuberías en serie y tuberías en paralelo. Básicamente las tuberías en serie, decíamos que son una tubería después de la otra, básicamente en esas tuberías pues, se comparte el punto de unión, ¿cierto? Están unidas solamente por un punto. El caudal que pasa por ambas tenemos que considerar que sea un caudal igual, o sea, que sea un caudal constante, que no haya ni una salida ni una entrada adicional, que no haya cambio de caudal. Y hablamos que son tuberías diferentes, tienen el diámetro diferente, una es más grande que la otra en términos de diámetro, o tienen material diferente, pueden ser del mismo diámetro, pero la rugosidad cambia al cambiar el material, entonces, o las dos situaciones, sean dos tuberías de diámetro diferente y material diferente, pero debe cumplirse alguna de esas restricciones, de esas condiciones, que el diámetro sea diferente entre las tuberías o que su rugosidad sea diferente para poder decir que son dos tuberías aparte, ¿cierto? Pues diferentes, que si están unidas por el mismo punto, entonces son tuberías en serie. No es lo mismo tener varios tramos de un mismo material y un mismo diámetro unidos, porque eso ya no sería unas tuberías en serie. Las tuberías en series, entonces decimos que el caudal es el mismo en ambas tuberías, tiene que ser el mismo, porque si no ya estaríamos hablando de otro tipo de configuración que se llama ramificaciones. Y lo otro es que entonces las pérdidas se deben sumar. Entonces, cuando vamos a hacer un balance de energía entre un punto 1 y un punto 2, debemos sumar las pérdidas que haya por cada tubería diferente que haya en ese recorrido, ¿cierto? Si están, digamos, en serie. Obviamente, al evaluar las pérdidas por cada una de esas tuberías, tenemos que considerar la velocidad por esa tubería específicamente, ya que sabemos que las pérdidas dependen de la velocidad por la cual, por la velocidad del flujo, ¿cierto? Entonces, ahí serían con las tuberías en serie. Tenemos otras tuberías que se llaman tuberías en paralelo, que contrario a las tuberías en serie, las tuberías en paralelo no solamente comparten el punto inicial, ¿cierto? O el punto de unión, sino que comparten también el punto final. O sea, llega, digamos, un caudal determinado, una tubería principal y se divide. Entonces, en ese punto donde se divide, ese es el punto inicial, pero más adelante, aguas abajo, una distancia más adelante, ellas se vuelven a unir. Entonces, se vuelve a unir el mismo caudal ahí. Entonces, ahí tendríamos que son tuberías en paralelo, pero tienen que entonces partir de un mismo punto y volverse a unir. No es lo mismo que en un mismo punto se divida el caudal principal en varios y que después no se unan, porque ya ahí también sería otro caso de ramificaciones. Tiene que entonces tener el mismo origen y el mismo punto final. Listo. Ahí entonces el caudal ya no es el mismo. Ahí el caudal ya se divide en varios caudales dependiendo del número de tuberías en paralelo que tengamos. Adicionalmente, pues ahí sí no importa que las tuberías sean iguales o diferentes, porque puede tener todas las tuberías, pueden ser del mismo diámetro, del mismo material, pero digamos estarían en paralelo por el hecho de que parten del mismo punto y se vuelven a encontrar, o sea que ya no es necesario que tengamos material diferente o diámetro diferente entre ellas, pueden ser varias tuberías con el mismo diámetro y del mismo material, solamente pues que están en paralelo. Ahí ya no se cumple la restricción que teníamos en tuberías en serie, que debíamos decir que las tuberías que íbamos a unir se encontraban, digamos, o tenían diferencias, ¿cierto? Con las tuberías en paralelo, con respecto a las pérdidas, pues teniendo en cuenta lo que plantea la ecuación de conservación de energía de Bernoulli, entonces si tenemos en cuenta que para poder aplicar un Bernoulli yo necesito tener una trayectoria, ¿cierto?
una trayectoria definida del fluido, que el fluido vaya de un punto 1 a un punto 2, y básicamente, si tenemos tuberías en paralelo, podemos escoger varios caminos, ¿cierto? Nos podemos ir por una de las tuberías en paralelo que se encuentre. Entonces, básicamente, independientemente del lado, del camino por el cual nos vayamos, pues el punto inicial y el punto final van a ser el mismo, o sea, en términos de la cantidad de energía que tienen ellos. Entonces, la suma de las tres formas de energía que se consideran en la ecuación de Bernoulli siguen siendo las mismas. O sea, si usted vaya por arriba o por abajo o por una tubería que tenga la mitad, pues si el punto inicial y el punto de llegada es el mismo, pues no va a haber modificación. O sea, usted no puede decir que la suma de las energías en el punto de llegada es diferente si se va por un camino, por una tubería o que si se va por otro, es lo mismo. Eso lo que hace, primero es, permite que usted pueda plantear el Bernoulli por cualquier camino desde que sea una trayectoria posible, ¿cierto? Y lo segundo, entonces eso quiere decir que independientemente del camino por el que usted se vaya, las pérdidas deben ser las mismas, porque tanto el punto A como el B, que serían los puntos de llegada, siempre van a tener la misma energía. Entonces, pues, independientemente del camino por el que se vaya, va a pasar lo mismo. Entonces, tenemos que considerar que las pérdidas sean iguales. Entonces, eso es una ventaja también a la hora de resolver los problemas cuando estemos en tuberías en paralelo. Porque el hecho de que yo pueda considerar que las pérdidas son iguales independientemente del tramo por el cual yo me vaya a la hora de plantear el respectivo balance, eso va a permitir entonces que tengamos ecuaciones adicionales. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, un sistema en paralelo, estas tres tuberías, la 1, la 2 y la 3, están en paralelo, comparten un mismo punto de unión y un mismo punto final, ellas se vuelven y se juntan, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer un Bernoulli, un balance de energía, desde A hasta B por arriba, es una trayectoria, desde A hasta B por abajo, es una trayectoria, desde A hasta B por el centro, es una trayectoria, ¿cierto? Independientemente de la trayectoria que yo haga, pues el punto A, que es el punto inicial, sigue siendo punto A, ¿cierto? Independientemente del camino por el que yo me vaya, el punto B sigue siendo el mismo punto B. Entonces, si uno plantea un Bernoulli por cada uno de los caminos posibles, entonces PA más velocidad en A, más altura en A, más las pérdidas por este camino, igual a PB, menos las pérdidas, igual a esto, y así sucesivamente, nos vamos a dar cuenta que para que se cumpla, que la energía en A y en B son, digamos, iguales, sin importar el camino, o sea, que no cambia la energía de B, sino de un camino por otro, tendríamos que tener que las pérdidas por cada uno de ellos son iguales, o sea, que las pérdidas totales por el camino de arriba son iguales a las pérdidas por el camino de abajo, y esas son iguales a las pérdidas por el camino de abajo, de la mitad, ¿cierto? Entonces podemos decir que las pérdidas por el trayecto 1 deben ser iguales a las pérdidas totales por el 2 y por las pérdidas totales por el 3, independientemente de que, por ejemplo, la tubería 1 tenga más accesorios, o sea, más larga, o tenga un material más o menos rugoso. Se debe conservar eso, ¿cierto? Debemos conservar el hecho o respetar el hecho de que independientemente de la trayectoria, A y B siguen siendo los mismos. Listo, no van a cambiar por si usted se va por un lado o por otro, eso no es posible. Entonces, esas son las dos diferencias, digamos, a nivel general, tanto de las tuberías en serie como de las tuberías en paralelo. A partir entonces de entender qué son ese tipo de tuberías, entender cómo se manejan las pérdidas en cada uno de ellos, entonces vamos a poder resolver problemas que involucren ese tipo de tuberías. Lo importante es identificar que tengamos sistemas en serie o en paralelo. Entonces, ya sabemos cuáles son las restricciones para tener unas tuberías en serie, o sea, que el caudal sea constante, que cambie el material o el diámetro de la tubería para decir que son dos tuberías diferentes. Y en las en paralelo ya sabemos que tenemos que cumplir que las tuberías se originen en el mismo punto y que más adelante se vuelvan a unir. Que no es lo mismo si acá se dividen en tres caminos diferentes, pero nunca se vuelven y se juntan. Ahí ya no estarían en paralelo, ahí ya eso sería como una especie de ramal, ramificaciones, que eso ya es otro tema diferente. Listo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en las tuberías en serie. Debemos garantizar que el caudal sea el mismo en ambas tuberías, no, las tuberías que se encuentran en serie. Podemos tener varias tuberías en serie, no solo dos, podemos tener tres, cuatro, las que sean, pero que el caudal se conserve en esas tuberías, que no vaya por allá más adelante
una entrada adicional de caudal o una salida. Ya ahí no podríamos decir que están en serie, sino que tenemos que garantizar también que se conserve el caudal en este caso para que las definamos como tuberías en serie. Listo. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora de esta parte, algún comentario sobre lo que tiene que ver con el manejo de tuberías en serie y en paralela, algo que decir. Vamos entonces a mirar como tal, entonces, los ejemplos que hay acá. Después lo paso acá. Listo, entonces vamos a mirar este ejercicio que está planteado en las diapositivas, que corresponde a un sistema con tuberías en serie. Primero uno en serie y luego uno en paralelo. Listo. Espere aquí. Listo. Entonces, este es el problema que vamos a mirar. Es el problema número 7 de las diapositivas. Corresponde a un sistema de tuberías en serie. En este caso, pues, primero dibujitos nos permitiría a nosotros identificar que están en serie porque se ve que hay dos tuberías diferentes. Acá vemos una primera tubería, ¿cierto? Que tiene un diámetro mayor que la otra. Entonces, aquí vemos que son tuberías. No sabemos si más que el material puede ser el mismo, puede ser diferente, pero ya a ojo, en el diagrama observamos que las dos tuberías tienen una condición diferente, en este caso el diámetro, ¿cierto? Y según el diagramita, pues el caudal que entra por acá debe ser el mismo caudal que salga por acá. No vemos caudales adicionales, entonces por ahí uno puede identificar que es una tubería que se encuentra o son tuberías que se encuentran en serie. Listo. El problema dice lo siguiente, se tiene agua a 15 grados centígrados que se drena de un depósito grande con el uso de dos tuberías de plástico horizontales conectadas en serie. Ah, listo. Entonces estas dos tuberías son de plástico, listo. Conectadas en serie, él mismo lo dice, si no dijera que están conectadas en serie, nosotros lo podemos identificar por lo que les acababa de decir. Se aprecia pues que las dos tuberías tienen ya una primera condición diferente y es que tienen el material, el diámetro diferente, ¿cierto? Entonces ahí uno dice, ah, esos son en serie. Y aparte que el caudal es constante, o sea, el caudal que entra por acá es el mismo caudal que sale por acá. No tenemos entradas ni salidas adicionales de caudal. Listo. La primera tubería mide 20 metros de largo y tiene un diámetro de 10 centímetros. O sea, esta tiene una longitud de 20 metros y el diámetro es 10 centímetros. Mientras que la segunda tubería mide 35 metros, es más larga, y tiene un diámetro de 4 centímetros. Y ahí entonces corroboramos que son tuberías con diámetro diferente, una tiene el diámetro de 10 y la otra tiene el diámetro de 4, ambas tienen el mismo material, plástico. El nivel del agua en el depósito está 18 metros sobre la línea central de la tubería. O sea, estamos acá. O sea, que la altura de la línea central de la tubería es esta. O sea, que acá están los 18 metros. Listo. La entrada de la tubería tiene borde agudo. Ya hay un accesorio, ¿cierto? Aquí ya estamos hablando de un accesorio acá. Tiene que ver la entrada de
a la tubería. Ya habíamos hablado de ese tipo de accesorios, que son accesorios que se encuentran cuando tenemos entradas a tuberías desde un tanque, sí, un tanque, a una tubería, o también están las otras que son las salidas, cuando de la tubería entra al tanque, ¿cierto? Y que podemos tener de varios tipos: reentrante, que un pedacito del tubo entra al tanque; border agudo, que es como cuando forman un borde agudo; redondeado. Entonces, dependiendo de eso, vamos a tener un campo. Por ahí ya nos están diciendo que es tubería de borde agudo, para que nosotros podamos ir a buscar a los libros cuál sería el coeficiente de pérdida. O sea que ya ahí de entrada nos están diciendo que tenemos pérdidas por accesorios. Ya el hecho de hablar de un accesorio, me están diciendo que tengo que considerarlos. O sea, no le dicen directamente, tengan en cuenta las pérdidas por accesorios, sino que ya de entrada le están hablando de un accesorio en particular. Eso es un accesorio, la entrada a la tubería. Y la contracción entre las dos tuberías es repentina. O sea, acá, cuando cambia el diámetro, ¿cierto? Cuando el diámetro se vuelve más pequeño, cuando la tubería pasa de 10 a 4 centímetros, o sea, cuando se contrae el diámetro, en ese caso, entonces se hace de manera repentina. También hay varios tipos de contracciones. Hablamos de una contracción repentina cuando es, o sea, de una, cambios así, de una cambia el diámetro. Mientras que hay otras que son graduales, y es que, digamos que viene la principal, y digamos el cambio es más gradual. Más o menos así. Yo ahorita no me coloca bien, pero es que el cambio, digamos, de diámetro es gradual. No es de una que pasó de un diámetro grande a un diámetro pequeño, o al revés, de uno pequeño a uno grande, sino que fue gradualmente el cambio de diámetro. En esas que son de graduales hay menos pérdidas que, por ejemplo, en esta. Pero ya de entrada, al decirnos que es una contracción repentina, pues también nos da idea de que nosotros sepamos cuál sería entonces el coeficiente de pérdida asociado a eso. Entonces ya ahí de entrada ya sabemos. No habla de nada más, ni de codos, ni de válvulas, ni de uniones, ni nada más. Solamente habla de esos dos accesorios. O sea, si hay pérdidas por accesorios, pero en este caso solamente nos hablan de dos tipos de accesorios. ¿Listo? Entonces, bien. Determina el caudal de descarga del agua del depósito. Entonces necesitamos determinar, entonces, cuánto es el caudal. Ese no lo conocemos. Nosotros sabemos que inicialmente tenemos la altura del agua, tenemos los diámetros, pero no tenemos caudal y tampoco tenemos velocidad, ¿cierto? No tenemos velocidad, tenemos las tuberías, de cierta manera las tenemos caracterizadas, tenemos cuál es su material, eso quiere decir que tenemos la rugosidad, ¿cierto? Tenemos plástico, de hecho el plástico tiene una rugosidad bajita, se llama tubería lisa, pero digamos que es porque su rugosidad es bajita, pero tiene rugosidad, listo, no hay problema. Tenemos el diámetro, están caracterizados. El problema es que no tenemos caudal ni velocidad, entonces ya es un problema como podría asociarse, ya cambia un poquito porque ya estamos hablando de tuberías en serie, pero podría asociarse quizás con el procedimiento que se hace cuando se tienen problemas tipo 2. Los problemas tipo 2 son en los cuales desconocía la velocidad, ¿cierto? Ya sabemos que esas tres están relacionadas: velocidad, caudal y diámetro. Entonces, teniendo dos de las tres, pues puedo sacar la tercera. Entonces, podríamos resolverlo como un problema tipo 2, tratando de hallar la velocidad. Cuando hallemos la velocidad, podemos hallar el caudal. O de entrada dejar todo en términos de caudal, porque el caudal es mi incógnito, ¿cierto? Ya eso es como la parte como queramos hacerlo. Pero el problema es que, por ejemplo, como no tenemos la velocidad aparece en las pérdidas. Y ya acá de entrada debemos considerar que tenemos los dos tipos de pérdidas: las pérdidas por accesorios y las pérdidas por fricción, ¿cierto? Porque fricción siempre hay y accesorios ya nos dan información para poder determinar esas pérdidas por fricción, pues de la entrada a la tubería y de la contracción. Entonces, también las fórmulas para pérdidas involucran 4F sobre D, velocidad al cuadrado sobre 2G, velocidad. O las pérdidas por accesorios, K, sumatoria de las K, por la velocidad al cuadrado sobre 2G. ¿Cierto? Entonces necesitamos también conocer la velocidad para poder hallar pérdidas. O sea que ahí básicamente el problema es, digamos, algo complejo por lo mismo, porque desconocemos velocidad, y al desconocer velocidad, pues tenemos que ver cómo vamos a plantear las ecuaciones de tal manera que, sí, plantear todo en términos de velocidad o caudal, ya que nos va a quedar ahí esa velocidad
faltando al menos para calcular pérdidas. Listo. Tenemos, por ejemplo, miremos el diagrama antes de que vayamos como a mirar la solución, miremos el problema. Tenemos las presiones, las tenemos. De hecho, las presiones las tenemos, porque este tanque, pues, no dice nada de que el tanque esté presurizado ni nada, y según el diagrama, uno puede decir que el tanque está como abierto, ¿cierto? Abierto a la atmósfera. Y también miramos acá, está saliendo el chorrito, sale también como una descarga. Podemos decir que tanto este punto, o sea, aquí en la descarga, como acá, se encuentran, digamos, a la misma presión, sería la presión atmosférica. Independientemente del valor de esa presión atmosférica, al resolver el problema en escala manométrica, pues básicamente podemos decir que la presión acá en este punto es igual a la presión acá y que ambas son iguales a cero manométricamente porque corresponden a la presión atmosférica del sitio donde se encuentra ese sistema, ¿cierto? Entonces ya tenemos por lo menos las presiones y las tenemos. También tenemos otra información que podemos sacar y es la velocidad acá. Nosotros conocemos los diámetros, pero conocemos los diámetros de esta tubería que es 10 y el de esta tubería que es 5. O sea, conocemos los diámetros. Lo que no conocemos, por ejemplo, es el diámetro de este tanque. En ninguna parte habla del diámetro de ese tanque, ni dice si es muy grande ni muy pequeño, no dice el área, no. ¿Cierto? Es un tanque, lo único que uno se ve ahí es que es un tanque pues, de sección circular, es un tanque cilíndrico, pero no habla nada de ese tanque, cuál es su área, ni nada. Lo que habíamos dicho, si nosotros no tenemos la información sobre ese diámetro, sobre esa área, pues no estaría yo contradiciendo nada al decir que el área arriba es muy grande en comparación con el área, por ejemplo, de la salida o de las tuberías. Les podría decir que la velocidad aquí arriba sería, digamos, despreciable, sería aproximadamente cero, ¿cierto? Esto, pues si asumimos que el área, digamos que este es el área de la superficie o el diámetro, porque igual a la larga, pues el área depende del diámetro, pues que esa área es, digámoslo así, muy grande en comparación con el área de las tuberías. Vamos a área 2, por decir algo. Acá esta no la tenemos. Listo. Entonces, tenemos como varios datos o varias información que de pronto si planteáramos un balance de energía, un Bernoulli, entre el punto 1, llamemos el punto 1 este, y el punto 2, pues de cierta manera, nos va a permitir, digamos, simplificar el balance, ¿cierto? Ya sabemos que la presión en 1 la podemos hacer cero manométricamente, decir que eso está abierto a la atmósfera. La velocidad en 1, que sería la velocidad en el tanque, también la podemos hacer cero, asumiendo que esa área es muy grande en comparación con el área 2. No tenemos información sobre el área de ese tanque, o sea, el área superficial de ese tanque, entonces no estaríamos, digamos, yendo en contra de nada ni omitiendo información. Esa altura de fluido en el tanque la podemos considerar ahí está, que sería 18 metros. Mire que tampoco habla de que esa altura varíe, en ninguna parte habla de tiempo, ¿cierto? Fuera muy diferente si estuviera hablando que esa altura de 18 metros estuviera, digamos, variando, o sea, que se estuviera vaciando el tanque, ¿cierto? Que dijera, no, que diera como información o a plantear algo del tiempo. Entonces nosotros también podríamos asumir que estamos en estado estable y que ese 18 va a permanecer constante. Que digamos haya otra entrada por allá arriba y que haga que H permanezca constante. Eso ya no nos interesa. Pero en ninguna parte del enunciado habla que sea variable esa altura, ni que asumamos estado transitorio, ni que evaluamos cambios de altura con respecto al tiempo. Pues como no habla del tiempo ahí, pues nosotros vamos por el estado estable, que es el más fácil. Entonces la altura 1, que sería la altura acá, podemos decir que es 18, o sea que es conocida. O sea que prácticamente de arriba tenemos casi todo. De ese punto 1, tenemos la presión 0, la velocidad 0, la altura 18. Y del punto 2, que sería acá, cuando sale por esta tubería y acá la más pequeñita, del punto 2 tenemos la altura, pues si yo digo que esta de arriba es 18, pues esta la puedo tomar como 0. Entonces, la altura 0. La presión, habíamos dicho que podíamos considerar que salía a presión atmosférica, entonces estamos manejando escala manométrica, también sería la presión sería 0, pero la velocidad sí no la conozco, porque conozco el diámetro de esta tubería
pero no conozco cuánto vale la velocidad. Pues tengo diámetro, pero no tengo caudal. Entonces no conozco esa velocidad. Y lo otro es que también tenemos que considerar, pues no solamente la suma de las tres energías, sino que también tenemos que considerar una serie de pérdidas, ¿cierto? Una serie de pérdidas que en este caso, como lo planteamos ahora, el problema implica que tengamos pérdidas por fricción y pérdidas por accesorios, o sea que vamos a tener quizás dos factores de fricción, había que ver, ¿cierto? Porque el factor de fricción, así sea el mismo material, el factor de fricción no depende solamente de la rugosidad, el factor de fricción. Para calcular el factor de fricción, ¿qué necesitamos? Es el Reynolds y la rugosidad relativa, ¿cierto? En este caso, que es un fluido newtoniano, ¿cierto? Colebrook o Moody, si es turbulento, o 16 sobre Reynolds, si es laminar. Pero miren que el factor de fricción no solamente depende de la rugosidad, sino que podemos determinar, por ejemplo, cuando uno va al diagrama de Moody, para leer el factor de fricción que busca, el Reynolds y la relación E sobre D. Entonces ahí de entrada ya tienen diámetro diferente, entonces la relación E sobre D no es la misma, ¿cierto? Así tenga la misma rugosidad, entonces la relación E sobre D no es la misma porque uno tiene un diámetro diferente que el otro. Y el Reynolds también va a variar, porque el Reynolds es densidad por el diámetro, entonces tiene diámetro diferente, por la velocidad, al tener diámetro diferente, tienen velocidad diferente, sobre mu, sobre la viscosidad. Entonces, ahí ya de entrada no podemos asumir que los factores de fricción son los mismos, entonces vamos a tener dos factores de fricción, porque cada una de esas tuberías genera pérdidas por fricción, y vamos a tener también las respectivas pérdidas por accesorios. Ahora miramos esos accesorios, ¿cierto? Esa entrada a la tubería y esta contracción, ¿a qué tubería se le asocia? ¿Cierto? ¿Con qué velocidad la evaluamos? Y con la velocidad, bueno, la entrada a la tubería sabemos que la tendríamos que considerar con la velocidad por la tubería 1. Pero, por ejemplo, la contracción ¿con qué velocidad la evalúo? Con la velocidad de la tubería más pequeña o la más grande. Ahora miramos cuando estemos calculando las pérdidas por fricción o el coeficiente de pérdida, que ahí le indica a uno el diagramita cuál es la velocidad. Pero entonces ahí tendríamos que mirar con cuál de las dos. Listo. Entonces ya vemos que vamos como a tener varias incógnitas, ¿cierto? Vamos a tener incógnitas las velocidades, porque no las conocemos, velocidades por cada tubería. También vamos a tener incógnita los factores de fricción, porque los factores de fricción dependen de la velocidad. Entonces, quizás, ahí aquí adelantándome, vamos a mirar que vamos a tener que iterar varias cosas. Listo, entonces ya el problema puede que se va complicado. Listo, vamos entonces a mirar la solución para que miremos ya de pronto todo lo que he hablado más aterrizado o escrito, y ahí entonces nos vamos a ir dando cuenta de qué es lo que va a ir apareciendo. Listo. Ya saben, si tienen alguna pregunta me pueden consultar. Esperemos que suceda. Listo. Entonces el problema de tuberías en serie que está ahí, el número 7, pues lo que les había dicho, como no tengo caudal ni velocidad, pues podría uno decir que es similar a un tipo 2, pero miremos a ver eh, si tiene alguna variación con respecto al tipo normal, ¿cierto? Recordemos que los problemas tipo 2 son aquellos problemas en los cuales desconozco la velocidad o el caudal, ¿cierto? Entonces, esos son los tipo 2. Entonces, probablemente, pues, se podría ajustar un procedimiento tipo 2 al problema, pero claro, al tener diferentes tuberías, pues entonces van a aparecer más variables. Lo de siempre, que no se les puede olvidar, a algunos se les olvidó en el examen, y ahora les termino de enviar los exámenes a los que no se los he enviado. Ya la gran mayoría recibieron el examen. Me faltan unos poquitos, pero espero hacerlo ahora después, pues más tarde, hoy aquí, creo que lo hago hoy. Les envío eso y les envío la nota ya con la bonificación a los que tenían bonificación. Listo, pero los que me faltan son muy poquitos, se los envío ahora, sino que los tengo ahí no terminado de hacer las cuentas. Entonces no alcancé a hacerlo antes de las 2, pero los que quedan pendientes no se preocupen que hoy se las envío. Listo. Entonces estado estable,
O sea, recuerden que hay que poner siempre el listado de suposiciones y indicar cuál es el punto 1 y el punto 2. Sí, es muy bobo eso, pero hay que colocarlo. Uno no sabe cuál es el punto 2 para usted, puede ser arriba en el chorrito o puede ser a la salida. Entonces ahí uno queda como, bueno, listo. Entonces sabemos que siempre tenemos que garantizar las condiciones que permitan utilizar la ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Si no se cumplen esas condiciones, pues no podría ser utilizar la ecuación de Bernoulli. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que garantizar que sea estado estable, ¿cierto? Pues el problema no lo dice, entonces no puedo, digamos, suponer transitorio o no sería como lo más aconsejable suponer transitorio, pues porque es complicarse. Si el problema no me obliga a utilizar transitorio, pues estado estable. Fluido newtoniano es agua, es un fluido newtoniano, no hay problema, fácil de encontrar sus propiedades, ahí está la información para tener esas propiedades. Garantizar que sea un flujo incompresible e isotérmico, o sea, para garantizar que la densidad no varía, pues ya sabemos que acá aplica, es un fluido líquido, no hay problema. Y lo isotérmico también lo podemos garantizar o establecer porque no estamos yendo en contra de nada del enunciado. Y en este caso, pues ya identificamos que hay pérdidas menores y mayores. ¿Cómo así? O sea, hay pérdidas por accesorios y hay pérdidas por fricción. ¿Cómo dije yo eso? Porque primero, siempre hay pérdidas por fricción, a menos de que se diga lo contrario. Y pérdidas por accesorios también hay, porque ya me mencionaba dos accesorios. No son los accesorios comunes como válvulas, codos, uniones, test, pero ya habíamos hablado previamente que, por ejemplo, lo que son contracciones, lo que son entradas o salidas de tubería, se incluyen como accesorios. Entonces, también aquí teníamos tanto pérdidas por accesorios como pérdidas por fricción. ¿Listo? Entonces, estado estable, newtoniano, incompresible, isotérmico, pérdidas mayores y menores. Si planteáramos un Bernoulli completo, en este caso voy a plantear el Bernoulli como lo estábamos hablando ahora, entre acá y acá, ¿cierto? El primer Bernoulli siempre es recomendable plantearlo entre el inicio y el final de mi sistema, ¿cierto? Y más si tenemos tuberías en paralelo, en serie, perdón, es importante que coloquemos ambos, lo hagamos completo al menos un primero. Sí, es muy poco probable que en un problema de estos no tenga que hacer varios Bernoullis, pero digamos que el primero, el inicial, tiene que ser completito, ¿listo? Para poder incluir todas las tuberías que se supone que están en serie y así poder sumarlas todas. Pues sumar sus pérdidas. Entonces lo vamos a hacer desde el punto A. El punto A corresponde a la superficie libre, ¿cierto? Arriba encima del tanque. Y el punto B corresponde a la descarga, al chorrito por donde sale el agua. Listo. Entonces si hacemos ese balance de energía, ese Bernoulli entre esos dos puntos, pues ya sabemos, es usual, PA sobre gamma más velocidad A al cuadrado sobre 2G más la altura de A menos H, que en este H corresponde a las pérdidas, ¿cierto? Eso es igual a la presión en B sobre gamma, más la velocidad en B al cuadrado sobre 2G, más ZB. Ya aquí dijimos que podíamos decir que esta PA y esta PB eran cero, porque decíamos que estaban esos puntos expuestos a la presión atmosférica y lo íbamos a hacer manométrica, que íbamos a decir que esta velocidad en A era despreciable porque no tenemos información sobre la superficie de ese tanque, que puedo tomar como mi sistema de referencia abajito, ¿cierto? En las tuberías, entonces que Z es 18, tenemos pérdidas por fricción y accesorios, entonces tenemos que saber que este H es HL menos más HA, ¿listo? Pero ya ahora vamos a ver que esto sería las pérdidas por fricción en la tubería 1, más las pérdidas por accesorio en la tubería 2, más las pérdidas, perdón, serían las pérdidas por fricción en la 1, más las pérdidas por accesorios en la 1, más las pérdidas por fricción en la 2, más las pérdidas por accesorios en la 2. Como son tuberías en serie, las pérdidas deben sumarse. ¿Listo? Entonces, acá esta H realmente representa todas las pérdidas totales que hay por cada una de las tuberías que tenemos ahí. Entonces, ya esa H se va a volver un poquito más grande en comparación cuando tenemos una sola tubería. Entonces, ahí tenemos que sumar, porque son en series una después de la otra, tenemos que sumar las pérdidas por cada uno de esos tramos de tuberías que se encuentran entre el punto A y el punto B. ¿Listo? Por eso es que se dice que el primer Bernoulli que se haga sea desde el punto inicial hasta el punto final, cogiendo todo el sistema para poder incluir todas las pérdidas e incluir todas las tuberías que se encuentren en este caso en serie. Igual ahora ya la miramos desarrollada, pero es para que nos vayamos adelantando.
De este lado ya sabemos que puedo despreciar esta velocidad, esta presión manométrica, 0, la atmósfera. ZB sería mi sistema de referencia, pero esta velocidad B no la podemos eliminar. ¿Listo? Como se supone que es un problema que se puede asociar, por así decirlo, con un problema tipo 2, en el cual desconocemos caudal o velocidad, pues entonces lo ideal sería obtener una expresión para esa variable desconocida, puede ser caudal o puede ser velocidad, en términos de lo demás, ¿cierto? O sea, si yo estoy buscando diámetro, lo que hacíamos antes, la idea es buscar una expresión para el diámetro en función de lo demás. Y ya dependiendo de la información que tengamos, iterar o no iterar o bueno. Y lo mismo va a pasar acá. Entonces, como la idea es hallar el caudal, pues podríamos de cierta manera jugar con caudal y velocidad y dejar todo en términos de caudal y sacar una expresión para el caudal en función de lo demás. Como el caudal es el constante, pues solo tenemos un caudal, ¿cierto? Para la velocidad, de pronto sí es más engorroso porque tenemos varias velocidades, tenemos dos, una por cada tubería, porque los diámetros cambian. Entonces tendríamos que más fácil una expresión para el caudal en términos de lo demás, porque independientemente de la tubería, pues el caudal es el mismo, lo que cambia las velocidades. Entonces ahí es más conveniente, por ejemplo, sacar una expresión para el caudal en términos de lo demás, ¿cierto? O sea, de una, que sería la velocidad por la tubería 1, la puedo expresar en términos de caudal, B2 en términos de caudal. Mientras que si dejamos todo en términos de velocidades, nos vamos de pronto a enredar, porque entonces la velocidad, tengo que dejar claro que hay una velocidad 1, una velocidad 2, entonces es más fácil, saco una expresión para el caudal, resuelvo esa expresión para el caudal, hallo el caudal, y en caso tal de que me piden las velocidades, como yo ya tengo las áreas, porque tengo los diámetros, podría hallar las velocidades. Entonces acá de pronto la forma más eficiente, llamémoslo así, o no decir no, inteligente no, porque eso no tiene nada que ver, es más eficiente o más práctica, mejor dicho. La forma más práctica para resolver el problema es dejar el caudal en términos de las demás cosas, porque ese caudal es constante por las dos tuberías. Listo. Acá están las suposiciones que ya hice para cancelar, que ya las hemos hablado, ustedes también muchos ya las reconocen fácilmente, lo de la altura B, ya sabemos que sería 0, lo del área del tanque, listo. Entonces al final de ese Bernoulli nos queda acá, se ve hasta bonito, se ve hasta cortico, pues se ve solamente 3 términos, pero el problema es estas pérdidas implican tantas cosas, ¿cierto? Factores de fricción, velocidades, las presiones ya no está muy fácil, 3 términos, sí. A ver, tiene 9 hojas el PDF, te imaginas en que ahora va a llegar un momento en el que hay que iterar varias cosas, pero bueno. Listo, entonces ya sabemos, esto sale de despreciar, de eliminar todos los términos que tenemos acá, y ya sabemos que estas pérdidas corresponden tanto a fricción como por accesorios, pero que realmente como tenemos dos tuberías, entonces las pérdidas por fricción serían las pérdidas por fricción de la tubería 1 más las pérdidas por fricción de la tubería 2, ¿cierto? Que esas pérdidas por fricción por la tubería 1 serían 4, F1, ya sabemos que cada tubería va a tener un factor de fricción diferente. O sea, no podemos asumir que los factores de fricción son los mismos a menos de que se diga lo contrario, a menos de que me lo digan. O sea, asuma que los factores de fricción son los mismos. Ahí sí. Porque el hecho de que el material sea el mismo, ¿cierto? Usted puede decir, profe, se supone que todas las tuberías son de plástico o de acero, lo que sea, todas son del mismo material. Independientemente que sean del mismo material, si usted recuerda la forma de calcular el factor de fricción, se va a dar cuenta que ese factor de fricción depende del Reynolds, y el Reynolds involucra velocidad y diámetro. Entonces ahí ya se cae, no es el mismo Reynolds porque uno tiene un diámetro diferente y la otra tiene el otro diámetro. Y también depende de la relación E sobre D, o sea, rugosidad sobre diámetro. Ahí vuelve a aparecer diámetro. Las tuberías tienen diámetro diferente, entonces ese factor de fricción no va a ser el mismo. O sea, no podemos asumir lastimosamente que a pesar de que ambas tuberías sean del mismo material, van a tener el mismo factor de fricción. No, porque ya sabemos que, bueno, la rugosidad del material tiene incidencia fuerte sobre el factor de fricción, sí, pero no es solamente el único criterio o lo único que tenemos en cuenta a la hora de evaluar el factor de fricción, ¿cierto? Para eso es que tenemos que ir hacia diagrama
o cuál euro que nos pide el Reynolds, turbulento, laminar. Entonces ya ahí sabemos que tenemos que dejar la notación clara de que tenemos para la tubería 1, entonces las pérdidas para la tubería 1 va a ser 4 por un factor 1, que va a ser el factor de fricción por esa tubería, por el largo de esa tubería. Los largos también son diferentes. Esa tubería sobre el diámetro de esa tubería, por la velocidad en esa tubería, la velocidad 1 al cuadrado, sobre 2G. Las pérdidas por fricción en la tubería 2 sería 4 por un factor de fricción 2, que es el factor por esa tubería, por la longitud de esa tubería, por el diámetro de esa tubería, por la velocidad de esa tubería. Resulta que en algunos problemas puede que tengan el mismo largo. Bueno, entonces ya ahí sí no es necesario que usted coloque L1 y L2, sino que deja toda una sola L. En esos casos en los que los largos sean iguales. En este problema los largos no son iguales. Uno es 35 y el otro 20 metros. Entonces los largos no son iguales. Pueden haber problemas que sí, entonces ahí sí ya usted puede colocar un solo L. Puede que lo que cambie sea que la tubería 1 sea de acero y la 2 sea de hierro, ¿cierto? Entonces puede que lo que cambie sea el material más no el diámetro, ¿cierto? Eso es otra condición que podría pasar. Entonces podríamos dejar todo en términos de un solo diámetro, ¿cierto? En ese caso, por ejemplo, no cambiaría tampoco la velocidad, que supone que el diámetro es el mismo, entonces tampoco. Pero acá sí, ese problemita, así sea sencillito, un tanquecito con dos tuberías ahí, miren que es algo gruesecito, porque hay de todo, hay pérdidas, hay diámetros diferentes, velocidades diferentes, longitudes diferentes, entonces es como por eso ilustrativo, porque se veía sencillito, se ve sencillito un tanquecito con dos cositas ahí, dos tubitos de plástico, pero mire que realmente ya vamos viendo todas las variables que están apareciendo, ¿cierto? Entonces, si yo hiciera mi lista de variables desconocidas, F1, velocidad 1, F2, velocidad 2, ahí van apareciendo una serie de variables desconocidas, ¿listo? Acá hago la notación en la solución de que la velocidad 2 es la misma velocidad B, porque acá el Bernoulli cuando lo hice consideré un punto A que era la superficie y el punto B era la salida, pero realmente la velocidad acá en la salida, que yo llamé este punto B, pues lo quise llamar B para llamar esta tubería 1 y esta 2, la velocidad acá en este punto B, en el de llegada, es la misma velocidad que viene por esta tubería, o sea que esta velocidad B es la misma velocidad por el tubo, ¿listo? Entonces sería como la B2. Listo, entonces acá tendríamos como expresadas las pérdidas por fricción para ambas tuberías. Entonces serían las pérdidas por Profe, fricción. Sí, Jaime. qué pena interrumpirlo. Te quería preguntar algo. Cuando calculas de la segunda tubería, supongo que se te olvidó colocar el cuadrado, ¿no? Ah, sí. Ah, no creo que está aquí. Sí, es velocidad 2 al cuadrado, sí. Ah, listo, listo, listo. Me Era imagino, eso que me imagino que pensé que... acá abajo sí debe estar. Sí, aquí sí está. Ah, listo, Está. listo, listo. Se me Pensé que olvidó. No, era... es la misma fórmula de velocidad. Es la misma Vale, vale, fórmula. vale. La misma fórmula de pérdidas. No, es la misma, no cambia nada, ya que se me olvidó el 2. No se les olvide si lo van a ver. Igual abajo sí ya está el 2, es que me fui copiando, pero sí, es velocidad al cuadrado. Es la misma fórmula de pérdidas. Listo. Entonces, de esta primera parte, nos queda claro lo primero, o lo primero que les debe quedar claro es, los factores de fricción van a ser diferentes. Listo. O sea, la única caso en el cual yo puedo decir que unas tuberías en serie, los factores de fricción son los mismos, es que me lo digan. Que el enunciado me diga, suma que los factores de fricción son iguales, o me dé los valores de los factores de fricción y sea el mismo. Porque ya sabemos que para calcular factores de fricción necesito el Reynolds, y el Reynolds depende de diámetro y velocidad, ¿cierto? Y también necesitamos la rugosidad relativa, que es la rugosidad absoluta sobre el diámetro. Entonces, ese factor no podemos decir de entrada que sean los mismos, porque cada tubería tiene un diámetro diferente, entonces eso implica una velocidad diferente, en caso que la diferencia sea el diámetro. O si la diferencia no es el diámetro, sino la rugosidad, pues ya con la rugosidad también sabemos que va a haber una relación E sobre D. Entonces nunca, si no les dicen lo contrario, vayan a asumir que el factor es el mismo. Profe, ¿puede asumir que el factor es el mismo? Si no se lo dice, ahí no. O sea, si no se lo dice, porque ya sabemos que ese factor de fricción depende no solamente de la rugosidad, sino también del diámetro, pues eso está involucrado en el Reynolds. ¿Listo? Esa es la primera conclusión. La segunda es que ya sabemos que estamos en tuberías en serie, entonces subo, ¿cierto? Si tuviéramos una tercera tubería en serie con las otras dos, entonces sería más 4, F3, L3, D3, velocidad 3 al cuadrado sobre 2G. ¿Listo? Vamos ahora
con las pérdidas por fricción. Vamos ahora con las pérdidas por accesorios. Aquí en las pérdidas por accesorios, si tuviéramos accesorios normales, cuando digo accesorios normales, digo accesorios comunes, codo, válvulas, uniones, PES, esos tipos de accesorios. Básicamente, en esos accesorios, la velocidad con la que se evalúa la pérdida es con la velocidad del fluido por ese accesorio, ¿cierto? Pero cuando tenemos cuando tenemos accesorios especiales, como las entradas a tubería o salidas a tubería, o contracciones o expansiones, debemos revisar muy bien cuál es la velocidad en la cual o con la cual debo evaluar las pérdidas. Listo, y ahora vamos a mirar este ejercicio que está ahí, creo que es del libro de Sengel, pero podemos mirar en el Sengel o en el Munson, en cualquiera de los dos, cómo se evalúa o con cuál velocidad es que yo evalúo la pérdida asociada a entrada, a entrada o salida de tubería. No hay tanto problema porque sería la velocidad de la tubería, pero cuando tenemos expansiones y contracciones, que tenemos dos tuberías unidas, entonces uno se podría preguntar, y es una pregunta muy lógica y con mucho sentido, ¿con qué velocidad evalúo la pérdida de ese accesorio? ¿Con la velocidad a la que viene el fluido antes de encontrarse con el accesorio o con la velocidad después? ¿O de qué depende? ¿Cierto? Entonces ya vamos a mirar eso. Entonces, con las pérdidas por fricción ya vimos cómo se sumaban. Con las pérdidas con accesorio, entonces tengo que hacer lo mismo. Considerar las pérdidas que hay por accesorios por cada una de las tuberías, ¿cierto? Bueno, la tubería 1 tiene 3 codos, entonces sería la sumatoria de esos 3 codos por la velocidad por esa tubería al cuadrado sobre 2G, la misma fórmula. Que la tubería tiene una válvula, pues listo, eso no hay problema. Cuando tenemos entonces los casos de expansiones, contracciones o entrada, bueno, básicamente en las expansiones o las contracciones, pues tenemos que tener cautela o estar muy conscientes de con cuál es la velocidad que los evalúa. Vamos a mirar, por ejemplo, coeficientes de pérdidas, entradas y salidas de Monzón, y aquí también creo que está, porque ese ejercicio creo que sale del libro de, ese es del libro de Sengel. Entonces vamos a mirar también las de Sengel a ver si son los mismos coeficientes. Coeficientes de pérdida de accesorios Sengel. Vamos a mirar primero Sengel. Eso ya lo creo que lo habíamos hablado, pero no está de más acá recordarlo porque ya aquí sí vamos a tener probablemente muchos problemas, expansiones o contracciones, porque estamos hablando de tuberías que están conectadas una después de otra, con diferente diámetro probablemente. Entonces ya sabemos que las entradas a la tubería o las salidas se evalúan con la velocidad a la que viene el fluido por la tubería o a la que entra el fluido a la tubería. ¿Listo? En este caso tenemos un primer accesorio que corresponde a la entrada a la tubería, o sea, cuando tenemos el tanque y sale acá la primera tubería. Ese es el primer accesorio, la entrada a la tubería, ¿cierto? Esa coeficiente de pérdida se evalúa con la velocidad del fluido en la tubería al que va a entrar, ¿cierto? Entonces, sería como este caso. Es una de borde agudo, ¿cierto? Decía que era borde agudo, acá está para borde agudo. ¿Cuál sería el coeficiente? ¿Cierto? 0.5. Y se evalúa esa la velocidad de la tubería por la cual, digamos, va el fluido o a la que va a entrar. En este caso sería la velocidad por la tubería 1. Siempre es así, siempre es la tubería, siempre se evalúa la pérdida a la velocidad, a la velocidad que lleva el fluido, por la tubería a la que va a entrar o de la tubería a la que está saliendo. ¿Listo? Si es una salida de tubería a tanque. Si es una expansión o una contracción, entonces ya tenemos que mirar con qué velocidad es que evalúo. Teníamos dos casos o tenemos dos tipos de contracciones y expansiones, las repentinas y las graduales, ¿cierto? Las repentinas es como la que tenemos en este problema, de una, el cambio de diámetro es inmediato, ¿cierto? Vengo con un diámetro más pequeño y de una eso se amplió, ¿cierto? Así como está acá, esto genera más pérdidas que si lo hacemos de manera gradual, lo que les decía ahora. En este caso, tenemos que nuestra contracción es repentina, entonces tendríamos que utilizar esta que está acá, dice contracción repentina, ver gráfica, listo. Miren que él señala con qué velocidad debo evaluar yo la pérdida, listo. Entonces, básicamente, acá muestra que yo debo evaluar la pérdida asociada a esta contracción repentina, la debo evaluar con la velocidad
más grande. Es decir, la velocidad 2, en este caso, que sería la velocidad de la tubería con menor diámetro. ¿Listo? Entonces, lo mismo aplica acá, cuando es expansión. En expansión pasa lo mismo. La debo evaluar con la velocidad de la tubería con menor diámetro, es decir, la velocidad mayor. ¿Listo? Entonces, cuando tengamos contracciones o expansiones, para eso está la tabla, para uno recordarse si se le olvida, pero ya saben que tienen que revisar acá la tabla, o ya se lo graba, o ya lo anota, lo puede anotar. Miren que en todas indica que se evalúa es con la velocidad más grande, o sea, la asociada a la tubería más pequeña, de diámetro más pequeño. Entonces, en este caso, para la entrada a la tubería, o sea, la primera entradita cuando sale el tanque y entra en la primera tubería, esa pérdida la evaluamos con la velocidad por la tubería 1, es decir, esa estaría asociada a B1, ¿cierto? Y el coeficiente de pérdida es 0.5 porque es una entrada de borde agudo. Pero la otra pérdida por accesorio, que equivaldría a la contracción repentina, contracción es cuando se reduce el diámetro, esa otra pérdida no la evalúo con esa velocidad 1, sino que ya la evalúo con la velocidad 2, que sería en este caso la velocidad más grande. Listo. Ya ahí es para que le tengan en cuenta. Cuando tenemos mira que lo mismo pasa con las graduales. Siempre evalúes con la velocidad asociada al diámetro más pequeño, o sea, la velocidad mayor. Ya saben eso. O acá mismo está en la tabla. No sé si aquí en Schengen lo presenta más clarito y uno puede observar cuáles son las velocidades. Monsun también de más que lo debe poner así clarito, no me acuerdo. O no sé si tiene esto. Debe tener. Ah, no las veo acá. Pero Monsun también debe tener lo de contracciones y eso. Pero bueno, acá está la de Sengel porque es ejercicio del Sengel. Pero entonces ya sabemos acá. Miren lo siguiente. Antes de que sigamos, de una vez saquemos los K. Ya sabemos cuál es el K de esta entrada tubería de borde agudo, 0.5, ¿cierto? Vamos a mirar cuál sería la K para la contracción, ¿cierto? Mire lo que dice acá. Contracción y expansión repentina. Si es una expansión repentina, no es nuestro caso, pero digamos que llegue un problema en el cual lo que pasa sea que el diámetro se aumente, la K no es un valor fijo. Mire que la K se tiene que calcular en función de ¿qué? De la relación de los diámetros de las tuberías, ¿cierto? Entonces no es como en el caso de las entradas, que siempre es 0.5 si son de borde agudo, sino que acá va a depender de esta relación. ¿Listo? Eso es para expansión, o sea, cuando voy de un diámetro grande, perdón, de un diámetro pequeño a uno grande, que no es el caso del problema de nosotros. El problema de nosotros es una contracción repentina. Empieza con un diámetro de 10 y se reduce a un diámetro de 4 centímetros, ¿cierto? ¿Cómo se evalúa la K? Dice, contracción repentina, ver gráfica. Entonces tengo que entrar a esta gráfica con la relación de los diámetros, ¿sí ven? Entonces ubico cuál es la relación de los diámetros y subo donde me corta esta gráfica y leo cuál sería mi respectiva pérdida, mi coeficiente de pérdida para ese accesorio. Entonces, por ejemplo, en este caso, se supone que un diámetro es 10 y el otro es 4. Entonces, básicamente la relación sería, acá si son al cuadrado, el diámetro más pequeñito, el diámetro minúsculo es 4, dividido el diámetro que es 10, eso lo elevo al cuadrado, sería 0.4 al cuadrado, sería 0.16, ¿cierto? Entonces busco acá 0.16, ahí el error de leer, ¿cierto? Pues como lee 1, esto es 0.2, sería como 0.10 por acá, 0.16 yo digamos que es acá, subo derechito, vengo acá, mira mi coeficiente de pérdida que sería 0.40 y algo, ¿cierto? Sería como 0.5, 0.6, vámonos a 0.45, ¿cierto? Pero lo importante entonces es que sepan con qué velocidad se evalúan las pérdidas cuando tenemos expansiones y contracciones y cómo determino esa K. ¿Listo? Lo mismo pasa acá, mire que la K depende de un ángulo, una relación de diámetros, entonces tengo que fijarme en eso. ¿Listo? En nuestro caso, pues entonces es contracción repentina, se evalúa con la velocidad 2, la relación de diámetros, según yo, al cuadrado me da 0.16, pues yo acá una lectura muy machetera, aquí abajito me da más o menos 0.44, pero ya medio más.
Pero bueno, punto 40 y algo. Ya eso también es la lectura, igual usted lo puede hacer con reglita. Vamos a ver cuánto reportó Profe, en la solución. Ujú. hola, pero es que es con diámetros cuadrados dentro. Estos diámetros cuadrados. Es lo Ya. mismo. Son los diámetros, sí, eso lo puedo sacar. Diámetros, sí. Sería 4 sobre 10 a la 2. Listo, entonces vamos a ver cuánto reporte. Listo, entonces lo que acabamos de deducir para que usted sepa cuando vaya a hacer un ejercicio cómo es. La K de la entrada se termina con B1, la K de la contracción se termina con B2. Listo. Entonces tenemos que las pérdidas totales por accesorios serían unas pérdidas asociadas a la entrada a la tubería que se evalúan con la velocidad 1, entonces sería el coeficiente de pérdida de la entrada por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2G. Si tuviéramos más accesorios por la tubería 1, lo sumamos, pero no tengo más. Más las pérdidas por la contracción, que se evalúan con la velocidad 2, a la tubería más pequeña, sobre 2G. Si tuviéramos más accesorios por esa tubería 2, la sumo, ¿cierto? No he sacado las K. Las debo tener por acá abajo las K, pero bueno, ya sabemos cómo las saqué, ya me adelanté de pronto al procedimiento que hice acá. Entonces se supone que las pérdidas totales entre esos dos puntos, miren cómo son de largas. Las pérdidas totales son las pérdidas asociadas ¿cómo es que se llama? A la fricción, tanto por la tubería 1 como por la tubería 2. Y las pérdidas asociadas eh, ¿cómo es que se llama? A la entrada. A los accesorios, ¿cierto? Yo creo que esto acá está mal. Me sobra un 2G. Sí. Por eso es bueno que revisarlo acá y miremos en la clase. Mire que acá este 2G me sobra. Se supone que yo saqué factor común 2G, ¿cierto? Se supone que las pérdidas por accesorios son L sobre D, velocidad al cuadrado sobre 2G. Mire que acá supuestamente saqué factor común 2G, o sea que este 2G de acá y este 2G de acá no van. ¿Sí ven? ¿Sí ven cuál es el error que tengo? Que saqué de teoría el factor común 2G. Acá bien, porque las pérdidas por accesorios serían K por la velocidad al cuadrado sobre 2G. Mire que acá sí lo saqué, pero acá este 2G no debería ir. Acá estaría, espero que no haya hecho la solución así, porque me desgasté iterando. Ah, no, mire que aquí sí lo hice bien. Acá sí lo quité. Pero entonces para cuando estén estudiando, mire que ya hay dos errorcitos. Listo. Igual también las personas, porque lo que asistiera un poco menos gente de lo normal. Miren entonces que hay dos errores. Listo. Un primero, o que está acá, que falta el 2, ¿cierto? Pues solamente ahí. Y acá, que si supuestamente saqué el factor común 2G, pues acá debería ser velocidad 1 al cuadrado nada más. Que se supone que las pérdidas son L sobre D, velocidad al cuadrado sobre 2G. Listo. Entonces este 2G de acá no va y este 2G de acá tampoco va. Listo. Ya lo demás está ahí bien. Entonces esta supuestamente es la expresión completa para sacar las pérdidas. Es decir, que esto que se veía tan bonito, pues que yo lo veía bonito, porque eran solamente 3 términos, esto, pues ya se alargó, ya sería ZA menos H, pero ya sabemos que H son todos esos términos que estaba ahí, igual a velocidad al cuadrado sobre 2G, velocidad 2 o velocidad B al cuadrado sobre 2G, o sea que ya eso se volvió una expresión toda larga. Y ahora acá. Aquí sería entonces de ese Bernoulli, considerando que son tuberías en serie, considerando que están en serie, considerando que tenemos pérdidas por fricción y por accesorios, esta sería la expresión que resulta. Listo. Mire que tenemos ZA, todas las pérdidas están acá sí está bien, mire que acá se saca bien el factor común. Listo. Aquí están las K y eso lo igualo a la velocidad en el punto 2 o de llegada al cuadrado sobre 2G. Esta es nuestra expresión resultante del Bernoulli, ¿cierto? Está fea. ¿Qué pasa acá? Mire todas las incógnitas, no todas, tenemos 4 incógnitas en total. Se supone que las K ya las sabemos cómo hallarlas, son conocidas. Pero tenemos como incógnita los 2 factores de fricción y tenemos como incógnitas las 2 velocidades, ¿cierto? Porque no conozco ni B1 ni B2. ZA sí lo conozco, diámetros los conozco, longitudes los conozco, gravedad, K, todo eso lo conozco. Pero tengo en este momento 4 incógnitas. Desconozco las 2 velocidades y desconozco
los diámetros, ¿cierto? Pero los diámetros no, los factores de fricción. Entonces, en este caso, pues nos toca buscar alguna estrategia para tratar de reducir el número de incógnitas que tengo. La primera estrategia, y es la que hablábamos ahora al principio, es, usted está encartado porque tiene dos velocidades, pero usted puede expresar cada una de esas velocidades en términos de un solo parámetro que sería caudal, ¿cierto? El caudal es constante. Entonces usted puede expresar tanto V1 como V2 en términos de ¿qué? De caudal y áreas, ¿cierto? Porque usted sabe que ese caudal es constante, por eso son tuberías en serie, porque por ellos pasa el mismo caudal. Entonces usted acá básicamente podemos pasar V1 en términos de caudal y el área 1 y V2 en términos de caudal, el área 2. Entonces ya ahí pasaría de tener cuatro incógnitas a tener 3, caudal y los dos factores de fricción, ¿cierto? Que eso es lo que supuestamente yo debía haber hecho acá abajo. Acá está, digamos, la explicación por continuidad. Entonces, B1 correspondería a 4 veces el caudal sobre pi, diámetro 1 al cuadrado, ¿cierto? B2 sería 4 veces el caudal sobre pi, diámetro 2 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, aquí tengo B1 y B2 en términos de caudal y diámetros. Entonces, tengo que llegar a esta expresión de aquí arriba, expresar esas velocidades ya en términos de caudal. Entonces, aquí saldría F1, L1, B1, L1 de 1 por B1 al cuadrado, entonces aquí está. Eso sería al cuadrado 16, Q a la 2, pi a la 2, diámetro 1 a la 4, ¿cierto? Aquí está la 2. Y lo mismo con esta, lo mismo acá también está la equivalencia, y aquí también está la otra parte, ¿cierto? Ya ahí está todo en términos de caudal. Y quedan solamente entre comillas, 3 incógnitas. Quedan en este caso entonces los factores de fricción desconocidos y el caudal. El caudal, digamos, es nuestra función objetivo o nuestro parámetro de interés, porque es lo que nos está preguntando el problema. Entonces aquí tenemos una expresión larga, lo reconozco, fea, hacerlo manual pues, nos corre mucho riesgo de errores, pero bueno, aquí está, digamos, la expresión. Ahora, ¿qué pasa? Necesitamos hallar esos factores o necesitamos, sí, o sea, para poder hallar el caudal en este momento necesitamos conocer esos factores de fricción, porque ya utilizamos nuestro comodín, que es la ecuación de continuidad, para expresar velocidades en términos de caudal, pues ya no tenemos otra estrategia u otra herramienta que me permita a mí establecer el caudal en términos, pues, de otros términos, o sea, que no. Ya hay que quedar los factores de fricción. Pero ¿qué pasa con los factores de fricción? Los factores de fricción dependen de varias cosas, dependen de la rugosidad, dependen del régimen de flujo, o sea, no sabemos en este caso si es turbulento o laminar para saber qué expresión es. Ya sabemos que esos factores de fricción, por ejemplo, si utilizamos la ecuación de Colebrook para régimen turbulento, es difícil de despejar de ahí. Entonces ya aquí no nos queda más de otra que tratar de hacer un proceso iterativo, hacer un proceso iterativo con el fin de establecer cuál es el valor correcto, pues para establecer los valores de los factores de fricción y determinar finalmente el caudal. Acá lo que estaba ahí abajo, pues ya básicamente como acá tenemos varios términos donde aparece el caudal, pues la idea es simplificar, ¿cierto? Como tratar de buscar la expresión para el caudal. Entonces se puede sacar factor común, ya es más operativo, sacar el factor común caudal al cuadrado, pues organizar la expresión matemática, pues para que quede, digamos, más sencilla y podamos evaluar la variable de interés de una manera más fácil, ¿cierto? Acá lo que veo que lo primero que hice fue como sacar en todos los términos donde estaba el caudal al cuadrado, sacarlo. Prácticamente están todos menos en ZA. Todo este término lo pasé al otro lado a sumar, entonces ya ahí sería lo de los signos, pero entonces la idea es sacar una expresión para el caudal, ¿cierto? Entonces acá está la primera parte, como sacar el caudal, pues agrupar los términos que involucraban el caudal, ahí están agrupaditos. Ya luego para despejar el caudal de acá sería pasar todo esto a dividir y esto acá multiplicar así y sacarle la raíz. ¿Listo? Entonces volteamos la hoja. O sea, ya aquí es como si ponerla, organizarla para que quede una expresión más amigable. Entonces, según eso, el caudal al cuadrado es esa expresión que está acá. O sea, lo despejé luego de haber reemplazado las velocidades en términos de caudales, agrupar términos y listo.
Entonces acá nos queda el caudal y podemos verificar nuevamente que las únicas cosas que desconocemos, aparte del caudal, que es mi variable de interés, o son los factores de fricción. ¿Listo? Si acá hacemos como una especie de inventario, pues básicamente todo lo conocemos, lo que hablábamos ahora, acá de la entrada, que lo sacamos del CEN, que aquí ya lo reporté, punto 5, porque es una entrada a tubería de borde agudo, y la de la contracción, como depende de esta relación, entonces ya sabemos que lo que yo leí ahí aproximadamente, punto 45, pero ya ustedes saben cómo se lee. Listo. Ahora sí, entonces me imagino que ya puedo empezar a iterar. De hecho, creo así, no sé si lo termino. Porque para iterar dos cosas, tienen que cerrar los dos. Entonces acá está como el procedimiento que debe hacerse. ¿Qué sigue? Suponer F1 y F2 a partir de la relación E sobre D para cada tubería. O sea, ya ajustarnos al procedimiento para un problema tipo 2, pero ya no iterando solamente un factor, sino que iterando dos. O sea, que me debe cerrar los dos. Me debe cumplir que los dos factores del porcentaje de error menor a el 3%. Si me cierra uno, listo, ya se lo dejo fijo, pero entonces empiezo a iterar con el otro hasta que me cierren los dos. Listo. Entonces, suponer los dos factores de fricción siguiendo la misma sugerencia que se seguía en el otro procedimiento. ¿Cómo así que la misma sugerencia? Decía que uno puede ir al diagrama de Moody, no sé si se acuerdan, por aquí si se acuerdan, uno va al diagrama de Moody con la relación E sobre D, que sí la conocemos, con esa relación E sobre D, y recuerden que dependiendo de la relación E sobre D, pues llega, digamos, una línea que se comporta prácticamente, que indica que independientemente del Reynolds, el factor de fricción es el mismo, ya no se lo habíamos hablado. Entonces, con esa relación E sobre D, usted la busca y se viene acá derechito y busca cuáles serían los factores que debería suponer inicialmente. Listo. Con esos dos factores que usted supone, entonces ya lo reemplaza en esta expresión fea y saca el caudal, un caudal inicial. Con ese caudal inicial tiene que hallar B1 y B2 con la ecuación de continuidad. Con esa B1 y B2, las propiedades del fluido, calcula los Reynolds. Un Reynolds para cada tubería, porque cada tubería tiene diferentes condiciones de velocidad y de diámetro. Entonces, haya Reynolds 1, haya Reynolds 2, ¿cierto? Con Reynolds 1, Reynolds 2 y la relación E sobre D para cada tubería, haya nuevamente cada factor de fricción. Con cada factor de fricción saca su respectivo porcentaje de error comparando con los factores que supuso inicialmente. Si el porcentaje de error le da menor o igual al 3%, fin, no hay problema. Si no, tengo que volver a empezar en la iteración, pero ya suponiendo nuevamente F1 y F2 a partir de los últimos que calculé. O sea, el mismo procedimiento, así aquí está, yo pensé que no lo había solucionado, sí, eso lo había solucionado. El mismo procedimiento que teníamos para problemas tipo 2, pero en este caso, pues ya un poquito más largo o muy largo, considerando que tenemos que ajustar dos factores de fricción. Imagínese usted si no tuviéramos dos tuberías en serie, sino que fueran tres, que fueran cuatro. Entonces ya serían cuatro factores, cuatro cosas. Importante entonces, que, bueno, yo sé que son largos los ejercicios y hacerlo manual es muy largo, pero lo más importante es saber cómo trabajar, digamos, lo de las pérdidas y también que nunca se les vaya a ocurrir ni a responder en un falso verdadero, ni en alguna pregunta abierta, que los factores de fricción los puedo tomar como iguales si el material es el mismo. El factor de fricción no solamente depende del material. El factor de fricción, usted ya sabe que para calcularlo tengo que calcular Reynolds, tengo que leer E sobre D. O sea, no solamente depende de la rugosidad. Puede tener dos tuberías con del mismo material, pero eso no quiere decir que en ambas va a tener el mismo factor de fricción. Ya saben que ese factor de fricción no solamente está asociado a ese roce entre tubería y superficie sólida, sino también al mismo roce interno entre capas de fluido, y eso también está asociado a la velocidad que lleva. Listo. Entonces, lo primero es eso. Muy engorroso tener muchos factores, sí, pero si no me dicen que son iguales de entrada al enunciado, pues no los puedo poner iguales, tengo que iterarlos todos. Listo.
Aquí está el diagrama de Moody, entonces se puede asumir, bueno, acá hay algo muy interesante, que pasa que la rugosidad del plástico es aproximadamente 0.0, ¿cierto? No me acuerdo esto acá. Creo que esto nunca lo habíamos hablado. Y vamos a mirarlo acá sin dar vista a plástico. Bueno, la tubería de plástico en este caso no sale, pero en algunos reportes, la tubería de plástico o de vidrio son tuberías que tienen una rugosidad muy bajita, ¿cierto? Por ejemplo, acá lo vemos para plástico o vidrio, sí, glass o vidrio, que es una tubería muy pequeñita. Si quiere podemos tomar este valor, pero en algunos otros textos, por ejemplo, la rugosidad del plástico la toman como si fuera cero, ¿cierto? No importa si la toman cero, cuando usted va al diagrama de Moody, en el diagrama de Moody hay una línea, esta que está acá, que se llama Smooth Pipes. Esta línea que está acá corresponde a tubería lisa. Hablamos que es tubería lisa cuando tiene materiales, por ejemplo el plástico o el vidrio, cuya rugosidad es muy bajita. Entonces mira que como este diagrama de Moody, la relación E sobre D, leíble de este eje, sería más o menos 0.0001, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 1 por 10 a la menos 5, ¿cierto? Si por ejemplo a mí me da que la relación E sobre D es más pequeña que puedo utilizar esta línea que se llama tubería lisa. Entonces utilizo esta. ¿Listo? Y para esa línea, por ejemplo, para leer el valor inicial de factor de fricción a la hora de iterar, pues tomo el valor de factor de fricción mínimo que aparece acá, que sería el 0.002. Creo que nunca habíamos hecho un ejercicio que tuviera un material como el plástico o vidrio, cuya rugosidad es demasiado bajita. Siempre nos daban un valor de acá. Sea que les toque plástico o eso, que encuentren que la rugosidad sea cero, o les dé una rugosidad o una relación E sobre D más pequeña que esta, pues, curiosamente nunca nos había pasado, pero ya sabemos qué va a pasar si eso llega a suceder. Si nos da que una rugosidad es más pequeña que esta, nos podemos ir por esta línea que dice tubería lisa. Básicamente tubería lisa se asocia a aquellos materiales cuya rugosidad es demasiado pequeñita. Entonces se consideran lisas, pero eso no quiere decir que el factor de fricción sea cero, sino que podemos utilizar esta línea correspondiente a tubería lisa. Desde que le dé E sobre más pequeño que esto. Si le da otro valor, normal. El procedimiento de siempre. Listo. Y en esos casos, para tubería lisa, para iterar, tomamos como referencia el mínimo valor del factor de fricción, que en este caso factor de Fanning es 0.002 o 0.008 si estamos haciendo factor de Darcy. Pero ya sabemos que nosotros, la mayoría utilizamos Fanning, entonces acá sería ese. Listo. Entonces, si en algún caso nos llega a pasar eso, E sobre D menor a este valor, entonces, ay, profe, ¿qué hago? No, tómelo como tubería lisa y suponga que el factor de fricción no es cero, es como mínimo 0.002. Creo que una vez una pregunta de Jaime hablábamos que el factor de fricción era mayor que cero, ¿cierto? Era positivo y diferente de cero. El factor de fricción nunca es cero. Pero entonces el mínimo que podríamos asumir acá sería este. Ya iterando puede que nos dé menos o más, pero digamos que este es el que podemos tomar como referencia a la hora de hacer la iteración. Listo, acá era por la tubería de plástico y curiosamente nunca nos enfrentado a una situación de eso, pues de que tuviéramos un material así, sino que siempre hablábamos de acero, cosas así. Las tuberías de plástico de hecho no son tan utilizadas en ingeniería química. Tuberías de plástico PVC, pues uno las ve en las casas para aguas, cosas así, pero ya en procesos industriales, es pura tubería de acero, ¿cierto? Industria alimentaria, acero inoxidable, otro tipo de aceros, por la misma resistencia que tienen muchos a la corrosión, a mayores presiones. Una tubería de plástico no, o de vidrio, pues menos van a resistir, no van a resistir presiones de operación altas, ¿cierto? Entonces no es común, pero digamos que en los libros de fluidos, que no son solo para ingeniería química, pues pueden aparecer ejercicios con esas tuberías lisas, pero entonces ya sabemos cómo trabajar en este caso para esas. Si no es lisa, pues normal, uno busca la relación E sobre D como D y ahí ya sabe cómo empieza a iterar. Listo. Supongo para ambos factores este valor, que es el que corresponde en tubería lisa, ya saben por qué. Con esos dos factores calculo el caudal de la expresión larga que tenía allá. Esto fue lo que me dio el caudal inicial.
Luego la velocidad con continuidad y el diámetro para las áreas para cada una de las tuberías. Estas me dieron las velocidades diferentes cada una. Los Reynolds, acá están los Reynolds, acá están las propiedades del fluido, agua a 15 grados. Estos son los Reynolds, ambos 90.000, 226.000 megaturbulentos. Nos toca usar Colebrook o diagrama de Moody. Con Colebrook o diagrama de Moody, con el Reynolds y la relación E sobre D, ¿cierto? Hallo los factores. Para un factor el 1 me dio 0.0046 y el otro me dio 0.0038. El que yo había supuesto era 0.002. Ahí los porcentajes de error. Para uno el porcentaje de error me dio 129%. Para el otro el porcentaje de error me dio 91%. Vuélvalo a hacer. Ahora vuelve a hacer la segunda iteración, suponiendo su factor 1, el que acabé de calcular, 0.0046, y el factor 2, el que acabé de calcular, 0.0038. Lo mismo que problemas tipo 2, pero por 2. Entonces vuelvo y calculo el caudal. Con ese caudal vuelvo y calculo las velocidades. Vuelvo y calculo el Reynolds para cada tubería. Ambas tuberías siguen siendo turbulentas. Vuelvo y calculo... Ay, lo digo con la segunda. Vuelvo y calculo los factores de fricción, ya sea por Colebrook o Moody, porque dio turbulento. Para uno me bajó el porcentaje, pero bajó el porcentaje de error del 100 y punta, del 130% al 6,5. Bueno, hay esperanza. De este me bajó del 90 al 5,3. O sea, disminuyeron los errores, pero siguen siendo mayores al 3%. Vuelvo a iterar. Entonces, mi nuevo valor supuesto sería 0.0049 para el 1, 0.0040 para el 2, que fue lo que acabé de calcular. Con esos dos factores, el caudal me da 5.9835, la velocidad 1.76, la velocidad 4.76. Hay mucha diferencia entre estas velocidades, ahí parece. El Reynolds 1 me dio 66.000, sigue siendo turbulento. El Reynolds 2, 167.000, eso es turbulento, eso como que nunca va a pasar de turbulento. Y los nuevos factores son estos. Y mire qué lindos los porcentajes de error. 0.017%, eso es muy bien, más redondeo de cifras y eso, y 1.25%, muy bien. Ya con la tercera iteración, mire que bajó de 130, luego el 6 y ahora el 0.017 y luego con el otro. Él cierra, en algún momento va a cerrar, pero ahí cierra, solamente que ya acá probablemente haya más iteraciones porque son más cosas que iterar. Si por ejemplo me hubiera cerrado el 1, el factor 1, en la iteración 2, ¿cierto? O sí, me hubiera cerrado este. Entonces ya este lo dejaba fijo con ese valor. Entonces ya el que tenía que iterar era este, ¿cierto? O sea, la iteración 3, ya F1 era el valor fijo que estaba ahí, ya era F2 el con el que tenía que empezar a jugar. Listo, ya solamente con él. Ya el otro cerró. Listo, la idea es que cierren los dos. Si cierra uno, listo, no tengo que seguir iterando ese, sino que si ya tengo mi valor fijo porque ya me cuadro ahí, ya sería el otro el que tendría que empezar a organizar. Listo. Ya con estos factores, que supuestamente son los que cierran, este punto 0049 y este punto 0040, que son supuestamente los que me cumplen el porcentaje de error, entonces se supone que el caudal es este, 5.9835, que era lo que me preguntaba. Y estas son las velocidades. Listo, ese sería el procedimiento. El procedimiento es largo desde el punto de vista de que hay que iterar y de toda la parte matemática, pero desde el punto de vista conceptual, ya vimos que seguimos basados en lo mismo, en la ecuación de conservación de Bernoulli, con todas las implicaciones que tiene, las restricciones que tiene, que tenemos tuberías en serie. Entonces si tenemos tuberías en serie, debemos considerar entonces que se suman las pérdidas, ¿cierto? Ser muy conscientes entonces que los factores de fricción no son iguales, así el material sea igual, pues siempre va a tener diferentes factores de fricción, un factor de fricción para cada tubería, tener en cuenta con qué velocidad evalúo los coeficientes de pérdida de los accesorios, si son codos, válvulas, uniones, esos son con la velocidad de la tubería en la que se encuentran. Si son entradas o salidas de tuberías, son con la velocidad a la que entra la tubería, pues de la tubería a la que entra o de la tubería de la que sale. Y si son contracciones o expansiones, así sean repentinas o graduales, tengo que evaluar ese coeficiente, esa pérdida, perdón, asociar esa pérdida a la tubería que lleve la mayor velocidad o la que tenga, que es lo mismo que la
tener menor diámetro. ¿Listo? Para eso está la tablita de Sengel y ya en función del tipo de contracción que tengamos o expansión, pues saber cómo calculo cada, el K, ya sea sumando o restando. Es probable que en estos ejercicios, no solamente los que yo ponga, ni los que estén sino también los que estén en los libros, cuando tengamos tuberías en serie, es muy poco probable que le metamos muchos accesorios, porque ya sería alargarlo mucho, pero como se supone que las tuberías en serie son en serie porque hay cambio de diámetro o cambio de la rugosidad, entonces por lo general los problemas plantean es cambio de diámetro, expansiones o contracciones. Entonces siempre nos vamos a tener que hacer la pregunta y es, esa K de pérdida asociada a esa expansión a contracción, ¿a qué tubería se la asocia? ¿A qué velocidad se la asocia? Entonces ya ustedes ya saben, si se les olvida que es con la velocidad mayor, pues ahí tienen la tabla de Sengel donde pueden buscar el K y ahí les muestra cuál es la velocidad con la cual evalúan esa pérdida. Sí, no sé, ya sí es muy largo, y eso que el que sigue, pues que ya no lo vamos a hacer hoy, el que sigue que es en tuberías en paralelo, creo que se tiene 4 factores para iterar, pero bueno, eso ya es tema aparte, lo de la parte de iterar y eso de operativa. Lo importante más es que ustedes hayan entendido cómo es que podemos expresar, en este caso, las pérdidas cuando tenemos tuberías en serie y cómo es que se evalúan este tipo de problemas. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro. Todavía tenemos tiempo, pues no nos da para que planteemos otro ejercicio, pero tenemos tiempo por si tienen preguntas o quieren aclararle, que les aclare algo de acá, algún comentario, algo que decir. Profe, todo claro. Listo, ya saben que hay un par de errorcitos, yo igual se los voy a mandar este como está, pero ya saben que ahí están un par de errorcitos, pues que son ahí, pues que no implican a la respuesta es esta. También los invito como que lo traten de plantear ustedes para que tengan en cuenta al menos cómo operar con estos tipos de problemas. Como no nos dio para hacer el de paralelo, y obviamente pues tenemos que hacer el ejercicio en paralelo, también ya estamos como cortos de tiempo porque el semestre se acaba el 9 de octubre, nos cogió todo el día, nos faltan todos los de bombas. El lunes, la clase de laboratorio, pues yo sé que los del viernes quizás, si quieren, se pueden acomodar a cualquiera de los dos horarios, sea el de la 1:30 o el de las 4, hacemos ese ejercicio de paralelo, porque ese ejercicio también es largo, pero sería como para que nos quede eso, para que el miércoles podamos avanzar con ramificaciones, porque ya todavía nos falta ver bombas y nos falta ver sistemas de agitación y no nos coge de pronto el tiempo con el proyecto y con el examen final. Listo, porque ya vi que el semestre es hasta el 8. Entonces, el lunes hacemos eso ahí. Los compañeros que tienen el laboratorio el viernes, pues voy a dar la clase a la 1 y a las 4, si se pueden acomodar alguno de los dos, o si no hay que a la grabación, y si algo me dicen y yo les puedo dar una asesoría a los que están el viernes. De hecho, los del viernes creo que son solamente 4, porque Carla está yendo los lunes, me había dicho, y creo que son 4 nada más los que están el viernes. Si algo, miramos, si no se pueden acomodar alguno de los dos horarios, miramos en una asesoría o algo, les explico eso como para que no nos consumamos la clase del miércoles en esta parte. Listo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algo que mencionar. Las personas que no les he enviado la calificación del examen, ahorita voy a seguir enviándolas. Creo que y después les envío ya a todos el correo con la nota que está ahí y a los que aplique bonificación con la bonificación, ¿cierto? Si tienen alguna pregunta sobre el examen o alguna revisión, pues también sería bueno el lunes que ya todos hayan recibido su nota y ya de pronto lo hayan revisado. El lunes también podemos revisarlo después de los espacios de laboratorio o si no pueden, en otro horario. ¿Listo? Pero para que sepan las personas que están pendientes, es que ya pues, se los va a ir mandando ahorita después de que terminemos. ¿Listo? Bueno, no sé si tengan algo que decir. No, profe, no por el momento. Todo Ah, claro. bueno, muchachos, entonces, no siendo más, nos vemos entonces el lunes. Estamos entonces en contacto. Que estén muy bien. Chao. Gracias, profe, hasta luego. Chao, que estén muy bien. Gracias, profe. Chao. Chao. Hello, Hola, Jaime. Después it's me again. yo tengo la grabación. Dale.
Sí.